Palabras de alegría y esperanza. Es el domingo 16 del tiempo ordinario del año C. Las lecturas de Lucas 10, 38, 42. Y el comentario es del padre Fernando Armelini. Un buen domingo para todos. El episodio narrado en el Evangelio de hoy se encuentra solamente en el Evangelio según Lucas. Lo sitúa en un pueblo del cual no se dice el nombre, pero sabemos que se trata de Betania, pues habla de una familia muy conocida, la de Marta, María y Lázaro. ¿Dónde se encuentra Betania? Observen al fondo y ven la cumbre oriental del Monte de los Olivos, y a los costados pueden observar algunas casas. Esa es la Betania de principios del siglo XX. La ciudad de Betania tiene hoy más de 20.000 habitantes. Noten que en la cima del Monte de los Olivos hay una torre que tiene 61 metros y pertenece a la Iglesia Ortodoxa Rusa de la Ascensión. Es allí donde los ortodoxos celebran la Ascensión de Jesús. Pero no se puede subir a esa torre. Yo intenté varias veces conseguir permiso, pero no fue posible. Desde esa altura se puede contemplar un panorama muy amplio. Hacia el sur se ve el Mar Muerto, el Herodio, Belén, el Hebrón. Hacia el norte se puede contemplar el desierto de Judea hasta Samaria. Tratemos de imaginar que subimos a la cima del Monte de los Olivos y luego descendemos sobre la parte occidental y llegamos a Jerusalén. Y aquí tienen una foto que les muestra la ciudad de Jerusalén. Esta foto al fondo en la parte occidental del Monte de los Olivos y también la torre que les hice notar. Esta torre está tomada de una de las 3 torres del palacio que Herodes se hizo construir en la parte más alta de la ciudad de Jerusalén, desde donde él podía contemplar toda la ciudad. Al fondo el Monte de los Olivos, luego la explanada del templo con el santuario en el centro que se encontraba donde ven la cúpula de la roca dorada. ¿Por qué he insistido en el Monte de los Olivos? Porque esto les da una idea del camino que Jesús debía hacer cuando, como dice el evangelista Marcos, cuando habla de la última semana de Jesús en Jerusalén, de noche, dice, iba a descansar a Betania y por la mañana salía de Betania hacia el Monte de los Olivos y luego pasaba todo el día en el templo de Jerusalén enseñando, con discusiones con los escribas y fariseos. Esto les da una idea del recorrido que debía hacer todos los días para ir desde Betania a Jerusalén. Regresemos a la parte oriental del Monte de los Olivos donde estábamos antes. Les muestro Betania al principio del siglo XIX. Nos avecinamos un poco al tiempo de Jesús, ya que la Betania del siglo XIX no era muy diferente de la Betania que pueden ver en la foto. Allí se han hecho excavaciones y encontraron grutas que habían sido habitadas, cisternas, utensilios, hornos, jarras y muchas antorchas. Veamos ahora lo que ha ocurrido un día en este pueblo de Betania. Escuchemos. Yendo de camino, entró Jesús en un pueblo. Una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. El relato comienza haciendo referencia al camino hecho por Jesús junto con sus discípulos. Recordemos que cuando estaba aún en Cafarnaún, había tomado la firme decisión de dirigirse a Jerusalén. Pasaron por Samaria, donde lo rechazaron, y ahora llega
a un pueblo donde una mujer, Marta, lo recibe en su casa. Notemos lo que Lucas nos dice. Jesús entró en la casa de Marta. ¿Dónde están los discípulos? Han desaparecido. No entraron en la casa de Marta, solo entra Jesús. ¿Por qué? Esta familia, en el Evangelio según Lucas y en el Evangelio según Juan, asume un significado simbólico. Observemos que por quiénes está compuesto. No hay padre, madre, marido, esposa, abuelos, niños. Es una familia compuesta únicamente por hermanas y hermanos. Es la imagen de la comunidad de discípulos que acoge a Jesús y su evangelio. Esta es la razón por qué los discípulos no entran en la casa de Marta. Ellos son esta familia que está llamada a acoger Jesús cuando llega. Marta recibe a Jesús. No se habla de Lázaro, sobre él habla el evangelista Juan. Normalmente era el hombre, el amo de la casa, quien recibía al huésped, y cuando llegaba se sentaba con el invitado, y las mujeres tenían que quedarse en el interior, en la cocina, no podían hacerse ver. En esta casa los papeles se invierten. La patrona es una mujer, Marta, y la que entretiene al invitado es otra mujer, María. Aquí tenemos un mensaje importante. Donde se acoge a Jesús, donde llega el Evangelio, todos los prejuicios y discriminaciones entre hombre y mujer, que son legados de una cultura, de una herencia pagana, son denunciados y superados. Y no solo se trata de la superación de los roles y la subordinación de las mujeres. Hay un comportamiento revolucionario de Jesús. En aquella época era considerado supremamente impropio que un hombre aceptara la hospitalidad que le ofrecía una mujer. Jesús no se deja condicionar por tradiciones. Es una persona libre. Respecto a la relación con la mujer, el que es tan exigente en la pureza del corazón, cuando dice el que mira a una mujer para desearla ya ha cometido adulterio, el que es tan exigente es libre en la relación externa con la mujer porque tiene un corazón puro. Hay un mensaje aún más importante que constituye el tema central del pasaje. Jesús es Dios que pide ser recibido. Nuestro Dios necesita entrar en el corazón de cada uno de nosotros, en nuestro hogar. Hemos aprendido a considerar a Dios como un rey sentado en un trono, al que prostrándose hay que acudir para obtener algún favor. Y luego hay de hacerlo enfadar, porque se vuelve severo. Pero nuestro Dios es muy humano y tierno. Nosotros lo vemos en Jesús. Es un Dios que busca nuestra compañía, que necesita ser escuchado. Jesús se encuentra en Jerusalén y el ambiente allí es muy hostil. Se tienden trampas porque quieren acusarle para eliminarlo. En este contexto, cuando Jesús llega a la noche, siente la necesidad de encontrar un contexto familiar en el que sentirse a gusto, comprendido por los que comparten sus valientes elecciones. Busca un hogar donde también puede desahogar sus quejas. Nuestro Dios es así. Necesita el afecto, el calor humano, busca nuestra amistad. Ningún Dios es como el que nosotros vemos en su perfecta imagen, que es Jesús de Nazaret. En el capítulo 3 del libro del Apocalipsis tenemos un famoso texto de una carta que el Señor resucitado escribe a la comunidad de la Odisea. Dice: estoy a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la puerta,
Vendré a él, cenaré con él y él conmigo. Es Dios el que llama a la puerta. Una voz que no se impone por la fuerza, sino que hace una propuesta de amor. Es el enamorado que quiere conquistar el corazón de la persona amada. Y esta persona amada podría incluso mantenerlo fuera de su casa, porque el enamorado hace su propuesta de amor, pero deja siempre libre a la persona para acogerlo. Ahora entra en escena María. Escuchemos. Marta tenía una hermana llamada María, la cual sentada a los pies del Señor escuchaba sus palabras. ¿Por qué el evangelista Lucas menciona la posición asumida por María? Estaba sentada a los pies del Maestro. En las casas de Palestina no había sillas, había colchonetas, así que todos tenían que sentarse en el suelo. No es una notación trivial, es una expresión técnica que tiene un valor muy preciso. Sentarse a los pies de un maestro significaba ser acogido entre los discípulos. Esta expresión se aplicaba a los que participaban oficialmente y con regularidad en las lecciones de un rabino. En los Hechos de los Apóstoles, por ejemplo, Pablo recuerda con orgullo que estuvo sentado a los pies del gran rabino Gamaliel. Esta expresión aparentemente devota de María, sentada a los pies de Jesús, constituye una absoluta novedad. Ningún maestro aceptaría a una mujer entre sus discípulos. Decían los rabinos, es mejor quemar la Biblia que ponerla en la mano de una mujer. Y también, las mujeres tampoco pueden pronunciar la bendición antes de las comidas. Y si una mujer va a la sinagoga, que permanezca oculta, que no aparezca en público. Esta mentalidad estaba tan extendida que se infiltró incluso en las primeras comunidades cristianas. Por ejemplo, Pablo dio órdenes en Corinto de que las mujeres deben guardar silencio en las asambleas, que no se les permitiese hablar. Si quieren aprender algo deben preguntárselo a sus maridos en casa, porque es impropio de una mujer hablar durante la reunión comunitaria. Prestemos atención entonces al mensaje que el evangelista quiere darnos. María está sentada a los pies de Jesús, no para charlar sobre trivialidades, sino para escuchar la palabra. Es la imagen del discípulo que se pone devotamente a escuchar el Evangelio, para escuchar al Maestro. Y ahora, Lucas pone en escena a Marta, que no entiende la elección de su hermana. Le gustaría que dejara de escuchar, pues le parece una pérdida de tiempo, y en cambio, que se ocupe inmediatamente en algún servicio. Escuchemos. Marta, ocupada en los quehaceres de la casa, dijo a Jesús, Maestro, ¿no te importa que mi hermana me deje sola en los quehaceres? Dile que me ayude. Lucas no nos está contando una trivialidad de disputa entre hermanas, uno de los muchos argumentos que también existen en nuestras familias. Representa a Marta, representa a los miembros de la comunidad cristiana actual que, al igual que Marta, lo quieren bien a Jesús, lo reciben en su hogar, es decir, en sus vidas, son bautizados, confirmados, van a la iglesia, pero para ellos la escucha de la palabra pasa a un segundo plano. Lo consideran algo secundario con respecto al hacer, al compromiso con la eficacia del trabajo, los frutos.
Esto es lo importante y el escuchar es algo que se puede dejar a un lado. Este es el comportamiento peligroso del que quiere advertir a los discípulos. Quiere que se den cuenta de que la actividad que no nace de la escucha de la palabra y que no está continuamente alimentada por esta escucha, se convierte fácilmente en agitación, en estrés, que luego acaba por absorber todas las energías, todo el interés para ver el objetivo, el sentido de todo lo que uno hace en la vida. Pensemos a cuántos cristianos que tienen éxito en su profesión. Tan pronto como se despiertan comienzan a agitarse con una agenda repleta de compromisos, corren todo el día y llegan por la noche agotados sin haber tenido un minuto de tiempo para reflexionar y preguntarse si lo que hacen está en sintonía o no con el plan del Señor para su vida. En la reacción de Marta vemos el resultado de este hacer que no está precedido por la escucha de la palabra. El verbo perispato, que es el empleado aquí, significa que Marta estaba distraída en torno a los muchos servicios. ¿Qué hace? ¿Se adelantó? No. La palabra griega no es que se haya adelantado. Epístasa. Se alteró, estaba muy enfadada. Esto pasa con la persona que no ha escuchado la palabra, que está totalmente absorta en la acción, ya no tiene tiempo incluso para respirar. ¿Cuál es el resultado? No está satisfecha, no está serena. En su reacción captamos el signo de una obra mal configurada, no guiada por la escucha. ¿Cuál es el resultado? La rabia, la inquietud. Marta se desquita con todos, incluso con el invitado que no tiene nada que ver. Ahora escuchemos lo que responde Jesús. El Señor le respondió: Marta, Marta, te preocupas y te inquietas por muchas cosas, cuando una sola es necesaria. María escogió la parte buena y no se la quitarán. Marta, Marta. ¿Por qué se repite el nombre? Es la forma en que a menudo en la Biblia se presenta la vocación de una persona. Samuel, Samuel, Moisés, Moisés, Saulo, Saulo. Marta está llamada a convertirse en discípula. Marta es buena gente, se entrega, pero no es todavía una discípula. Para convertirse en una discípula debe entender que debe poner antes del trabajo en primer lugar la escucha de la palabra del Maestro, que debe guiar toda su actividad. La consecuencia del no escuchar esta palabra: Marta, te preocupas y te inquietas. El verbo preocuparse, merimnao, en griego, describe la división que tiene lugar en el corazón de la persona cuando es arrastrada entre dos objetivos opuestos. Marta anda de un lugar para otro y se inquieta. El verbo es soribase, significa: Marta, tienes una gran confusión, porque ni siquiera disfrutas de las cosas bellas que estás haciendo. No tienes tiempo de parar y disfrutar de la vida, el encuentro con los hermanos. Mira que no es el trabajo, el compromiso a favor de los otros que te alejan de Dios, es la alienación en este trabajo. Es el perder la cabeza, no tener un momento de respiro y tiempo para pensar en otra cosa. Esto deshumaniza, hace que se descuide lo esencial. Solo se necesita una cosa, y María ha elegido la buena herencia y no se la quitarán.
¿Qué es esta oposición entre demasiadas cosas y la única que es necesaria? Algunas traducciones escriben que María ha elegido la mejor parte. No hay mejor parte. María ha elegido la parte buena. El Papa Gregorio Magno en el siglo VI distingue entre tres grados de santidad. La de los laicos, la más baja. Por encima, en un escalón más alto, está la santidad de los sacerdotes. Y luego la más alta santidad, la de los monjes, porque viven en contemplación. ¿Cuál es la parte buena elegida por María? La referencia es la herencia. La encontramos en el Salmo 16, que fue compuesto por un sacerdote de la tribu de Leví. Cuando la tierra de Canaán fue repartida después de la conquista, los levitas no recibieron en herencia un territorio específico, sino solo la ciudad en la que podían residir. Lo que habían heredado y lo que más tarde habían dejado como herencia era el servicio en el santuario. Esta es la magnífica herencia, estar siempre con el Señor. Esta es la herencia que María ha elegido. Escuchando la palabra, vive toda su vida en sintonía con el Maestro. El gran problema del hombre de hoy es precisamente el descuido de esta parte buena, de lo que es necesario, de lo que es esencial. También ocurre en nuestras parroquias. Podemos comprobar que hay sacerdotes, catequistas, cristianos, que se dedican a muchos servicios, a la caridad activa, a la catequesis. Pero si este trabajo no es precedido por la escucha del Evangelio, se convierte en búsqueda ansiosa del resultado, que a menudo también se convierte en un motivo de celos, de peleas, de búsqueda de visibilidad. Jesús no dice que María no deba trabajar, sino que la parte buena, indispensable que ha elegido es la escucha de la palabra, que luego guía todas las opciones. A las palabras de Jesús nadie responde. De hecho, parece que el relato no haya concluido. Parece que Lucas quiere llamar la atención sobre el silencio. Aquí vemos el silencio de María. Durante toda la narración ella no dice ni una palabra, no se defiende, no explica su elección, calla. Todo nos lleva a suponer que su silencio sea un signo de meditación, de interiorización de la palabra que ha escuchado. Este silencio se prolongó incluso después. No es suficiente escuchar el Evangelio, la palabra del Maestro. Esta debe ser meditada, asimilada, y esto solo puede ocurrir en el silencio. Ahora Marta necesita sentarse a los pies de Jesús para escucharle, para recuperar la calma, la serenidad interior, la paz. Si queremos concluir esta historia, podemos recordar lo que el evangelista Juan, en el capítulo 12 de su evangelio, donde presenta a María que manifiesta el resultado de esta escucha de la palabra del Maestro. Vierte sin cálculo el precioso nardo que es símbolo de amor gratuito y dona este nardo a Jesús a través del amor al hermano. Este perfume de amor, que es el amor de Cristo, es un perfume de altísima calidad. Y dice el evangelista Juan que toda la casa estaba llena con este perfume. Es el perfume del amor que debería ser percibido inmediatamente por todos los que se acercan a nuestras comunidades. Cuando estas comunidades en su compromiso, en su trabajo, hacen que la escucha de la palabra preceda todas sus actividades. Les deseo a todos un buen domingo y una buena semana.